Durante décadas, pagar la hipoteca no significó ser dueño de una casa, solo significó avanzar a la siguiente obligación. Cada año, incluso después de saldar la deuda, el Estado seguía cobrando por el simple hecho de permanecer en el lugar. Perder una cuota podía significar perderlo todo. Esa fue la regla silenciosa que sostuvo el sistema inmobiliario estadounidense durante generaciones. Pero hoy, esa regla empieza a romperse. Algo profundo está ocurriendo bajo la superficie. Mientras muchos aún creen que los impuestos a la propiedad son intocables, varios estados ya están desmantelando ese modelo desde adentro. No se trata de descuentos temporales ni de alivios parciales, sino de planes reales para llevar ese impuesto a cero. Una decisión que puede redefinir el mercado inmobiliario, el concepto de retiro y la idea misma de propiedad. Las consecuencias son enormes. Hogares que por primera vez podrían vivir sin miedo a una carta anual del condado, jubilados que ya no tendrían que vender su casa para sobrevivir, estados que deciden financiarse sin castigar la permanencia. Si este tipo de contenido ayuda a entender lo que realmente está pasando, suscribirse al canal permite seguir de cerca estos cambios que muchos medios aún no explican. Hoy se analizan los 10 estados que están liderando esta transformación silenciosa, cada uno con su propio método, sus propios riesgos y una misma promesa de fondo. Quédate hasta el final, porque lo que está en juego no es solo un impuesto, sino el futuro de la propiedad privada en Estados Unidos. 1. Texas. Texas construyó durante décadas un relato de libertad fiscal que atrajo millones de personas y empresas. La ausencia de impuesto estatal sobre los ingresos funcionó como imán económico, pero ese alivio nunca fue gratuito. La carga se desplazó silenciosamente hacia la vivienda, convirtiendo al impuesto a la propiedad en uno de los más pesados del país. Con el paso del tiempo, esa estructura empezó a mostrar una grieta profunda. Familias con empleos estables y casas modestas descubrieron que, aún pagando la hipoteca, la sensación de deuda nunca desaparecía del todo. El problema no surgió de manera abrupta, sino como un desgaste acumulado. Años de revalorizaciones constantes empujaron las facturas anuales a niveles cada vez más difíciles de absorber. Lo que comenzó como un sacrificio asumible, terminó convirtiéndose en una presión permanente sobre el ingreso familiar. En muchas zonas, el impuesto crecía más rápido que los salarios, rompiendo la promesa implícita de estabilidad que Texas ofrecía a quienes decidían echar raíces. El punto de inflexión llegó cuando el Estado registró uno de los mayores excedentes presupuestarios de su historia reciente. En lugar de expandir programas o aumentar el tamaño del gobierno, los legisladores optaron por un camino distinto. Aprobaron un paquete de alivio fiscal sin precedentes que incluyó exenciones más amplias, límites estrictos a las valuaciones y recortes directos sobre el impuesto inmobiliario. No fue una corrección menor, sino una señal clara de cambio estructural. Texas confía en su escala demográfica, en su dinamismo comercial y en un consumo robusto capaz de sostener las arcas públicas. El planteo es que una economía grande y en expansión puede generar ingresos suficientes sin castigar la permanencia en una vivienda. En ese esquema, pagar una casa volvería a significar completar un proceso, no entrar en un ciclo infinito de obligaciones. La propiedad recuperaría así su sentido original de seguridad y cierre financiero. Si este modelo logra consolidarse sin deteriorar servicios esenciales, el impacto irá mucho más allá de las fronteras del Estado. Texas se convertiría en una prueba viviente de que otro sistema es posible dentro de Estados Unidos. Y cuando un territorio tan grande demuestra que puede funcionar sin cobrar por la vivienda, la pregunta deja de ser teórica y empieza a incomodar a todo el mapa fiscal del país. 2. Wyoming. Wyoming representa una anomalía dentro del esquema fiscal estadounidense. Su tamaño reducido y su baja densidad poblacional se combinan con una riqueza natural que durante décadas financió gran parte del funcionamiento estatal. Petróleo, gas, carbón y otros recursos sostuvieron carreteras, escuelas y servicios sin necesidad de exprimir a los residentes mediante impuestos tradicionales. Esa base económica permitió que el debate sobre la vivienda tome un rumbo muy distinto al de otros estados. Aquí, la idea de eliminar el impuesto a la propiedad no se percibe como una utopía, sino como una extensión lógica de un modelo ya existente.
Legisladores de distintos sectores coinciden en que cobrar por una casa pierde sentido cuando el subsuelo genera ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas. La discusión no gira en torno a si es posible, sino a cómo estructurar la transición de forma ordenada y sostenible. En varios condados, las primeras señales ya son visibles. Reembolsos parciales y alivios significativos benefician sobre todo a adultos mayores, un grupo especialmente vulnerable a los aumentos impositivos. Estas medidas funcionan como laboratorios fiscales que muestran, en la práctica, que el sistema puede operar con menor dependencia del impuesto inmobiliario sin colapsar. Cada experiencia local fortalece el argumento a favor de una eliminación total. El principal temor que aparece en el debate es la volatilidad de los mercados energéticos. Los precios internacionales pueden subir o caer, y con ellos los ingresos estatales. Sin embargo, Wyoming cuenta con fondos de reserva diseñados precisamente para amortiguar esos ciclos. Estos mecanismos actúan como un colchón financiero que permite sostener el gasto incluso en periodos de menor recaudación, reduciendo el riesgo estructural. La propuesta que emerge es tan simple como disruptiva. Si un Estado puede sostenerse sin cobrar por la vivienda, entonces la propiedad vuelve a ser definitiva, no condicional. Wyoming avanza hacia un modelo donde poseer una casa no implica una factura perpetua, sino un acto cerrado. Y esa redefinición silenciosa tiene el potencial de alterar la conversación fiscal en todo el país. 3. Florida. Florida construyó durante décadas una imagen de refugio fiscal sostenida por el sol, el retiro y la promesa de estabilidad. La ausencia de impuesto estatal sobre los ingresos y los límites al crecimiento del impuesto inmobiliario formaron parte de ese atractivo. Sin embargo, el aumento constante del valor de las viviendas empezó a desbordar esas protecciones. Jubilados que planificaron su retiro con precisión comenzaron a descubrir que los pagos anuales crecían más rápido que sus ingresos fijos, erosionando una seguridad que parecía garantizada. El conflicto no surgió por falta de recursos, sino por cómo circula el dinero dentro del Estado. Florida recibe una de las mayores corrientes turísticas del mundo, con millones de visitantes que consumen, se alojan y utilizan infraestructura durante todo el año. Ese flujo genera una recaudación constante a través de impuestos al consumo, al alojamiento y a los servicios. Durante años, esa riqueza convivió con residentes que seguían cargando con el peso de sostener la estructura local. La respuesta política avanzó de manera gradual pero firme. Congelamientos del impuesto, exenciones totales para adultos mayores y programas que eliminan por completo la carga inmobiliaria en ciertos condados comenzaron a multiplicarse. Estas medidas no surgieron como gestos aislados, sino como parte de una reconfiguración más amplia del sistema fiscal. El dinero generado por el turismo empezó a redirigirse hacia el alivio permanente de quienes viven allí todo el año. El concepto que sostiene este cambio es tan simple como disruptivo. Quien reside, cuida el entorno y mantiene la comunidad no debería asumir en soledad el costo completo del sistema. Los visitantes, que utilizan carreteras, servicios y espacios públicos sin permanecer, pasan a financiar una porción mayor de esa estructura. Es una inversión silenciosa del principio fiscal tradicional, donde el tránsito ocasional comienza a sostener la estabilidad permanente. Florida demuestra que reducir de forma drástica los impuestos a la propiedad no implica debilitar la economía. Al contrario, refuerza la permanencia, estabiliza comunidades y protege a los sectores más vulnerables. Este experimento fiscal, apoyado en el turismo masivo, vuelve a encender un debate incómodo en todo el país. Si funciona aquí, la pregunta deja de ser si es posible y pasa a ser quién será el próximo en intentarlo. 4. North Dakota. En North Dakota, la discusión sobre el impuesto a la propiedad no nació en despachos oficiales, sino en el terreno ciudadano. Una iniciativa popular comenzó a ganar fuerza proponiendo eliminar completamente esa carga utilizando un fondo soberano alimentado por regalías energéticas. La idea surgió como respuesta a una sensación compartida de agotamiento fiscal, donde pagar una casa nunca significaba terminar de pagarla. El conflicto se instaló desde abajo, con una lógica directa y difícil de ignorar. El corazón de la propuesta es un fondo que ya existe y que genera ingresos constantes año tras año.
Este instrumento financiero, alimentado por la explotación energética, produce retornos que superan ampliamente lo recaudado por el impuesto inmobiliario. El planteo no busca endeudamiento ni recortes en servicios esenciales. La estrategia es reemplazar una fuente de financiamiento por otra que ya demostró ser más robusta y predecible. Para los residentes, el impacto sería inmediato y profundo. Pagar la hipoteca dejaría de ser una etapa intermedia para convertirse en un cierre definitivo. No habría facturas anuales inesperadas ni ajustes que obliguen a replantear el presupuesto familiar. La vivienda recuperaría su carácter de activo estable, no condicionado por decisiones fiscales que cambian con el tiempo. Ese cambio redefine la relación entre las personas y el Estado. El temor más frecuente gira en torno a la dependencia del petróleo y los ciclos económicos asociados. Sin embargo, el fondo fue diseñado precisamente para resistir esas fluctuaciones. Sus inversiones están diversificadas y su estructura prioriza la estabilidad a largo plazo por encima de la ganancia inmediata. No se trata de apostar todo a un solo recurso, sino de administrar excedentes con una lógica de permanencia. Si la iniciativa avanza, North Dakota podría convertirse en el primer estado en eliminar completamente el impuesto a la propiedad por decisión directa de sus ciudadanos. Ese precedente tendría un peso simbólico enorme. No sería una reforma impuesta desde arriba, sino una redefinición del contrato fiscal desde la base. Y cuando eso ocurre, el impacto rara vez se queda dentro de una sola frontera. 5. Tennessee. Tennessee avanzó por una ruta menos estridente, pero estratégicamente calculada, donde el conflicto fiscal se resolvió sin grandes anuncios. La ausencia de impuesto estatal a los ingresos creó un terreno fértil para experimentar con alivios focalizados. En ese contexto, la vivienda apareció como el siguiente frente sensible, especialmente para adultos mayores con ingresos fijos. La verdad incómoda era evidente. Permanecer en la propia casa se estaba volviendo más costoso que mudarse. Esa tensión silenciosa empujó al Estado a actuar sin reformar todo el sistema de golpe. El esquema adoptado parece simple, pero encierra una decisión profunda. El propietario cumple con el pago y, posteriormente, el Estado devuelve la totalidad del monto correspondiente. En términos prácticos, la obligación existe solo en el papel, porque el efecto real desaparece. Este mecanismo evita choques presupuestarios y mantiene intacta la estructura fiscal visible. Al mismo tiempo, neutraliza el impacto sobre quienes más sienten la presión del impuesto. La fuente de financiamiento explica por qué este modelo logró sostenerse. Tennessee experimentó un crecimiento constante del consumo interno y del turismo regional. Esa actividad generó excedentes suficientes para devolver el impuesto sin necesidad de aumentar otras cargas. El dinero no provino de ajustes dolorosos, sino de una base económica que se expandió de manera orgánica. Así, el alivio no se percibe como un privilegio, sino como una redistribución lógica. Tennessee demuestra que no siempre es necesario eliminar un impuesto de forma abrupta para vaciarlo de contenido real. Neutralizar su efecto puede ser igual de efectivo que abolirlo. Este enfoque gradual reduce resistencias políticas y evita sobresaltos financieros. Sin embargo, también plantea una pregunta que queda flotando. Si el impuesto ya no impacta en la práctica, ¿cuánto falta para que desaparezca también en la teoría? 6. South Dakota. South Dakota parte de una posición poco común dentro del mapa fiscal estadounidense. Sin impuesto estatal a los ingresos y con un gasto público históricamente contenido, el margen de maniobra es amplio. En ese escenario, la vivienda emerge como el último gran componente impositivo visible para los residentes. La incomodidad crece cuando el resto del sistema funciona con ligereza, pero la propiedad sigue cargando una obligación anual. Esa contradicción marca el punto de partida del debate. Los superávits consecutivos reforzaron la idea de que el impuesto inmobiliario ya no es imprescindible. Con una economía estable y predecible, los legisladores comenzaron a analizar alternativas de reemplazo. El objetivo no es desfinanciar al Estado, sino cambiar la fuente de los recursos. Ingresos alternativos, menos visibles y más alineados con la actividad económica, entraron en discusión. La conversación dejó de ser ideológica para volverse contable. Como primer paso, se implementaron programas piloto orientados a adultos mayores.
En varios distritos, el impuesto fue reducido o congelado, eliminando la incertidumbre anual. Estas medidas funcionan como un laboratorio fiscal, midiendo impactos sin comprometer el equilibrio general. El resultado inicial fue claro: el alivio no generó desajustes ni caídas en los servicios. Esa evidencia fortaleció las voces que impulsan una transición más amplia. El argumento central que sostiene este avance es la coherencia del sistema. Si el Estado ya opera con una carga impositiva baja, mantener un impuesto alto sobre la vivienda empieza a perder justificación. La propiedad, en lugar de ser un ancla fiscal, podría integrarse a un esquema más liviano. Esta lógica no promete beneficios inmediatos para todos, pero sí una dirección definida. La estabilidad se vuelve el eje del discurso. South Dakota avanza sin declaraciones ruidosas ni reformas abruptas, pero con un rumbo que se vuelve cada vez más evidente. Otros estados observan con atención este proceso silencioso. La experiencia sugiere que la eliminación del impuesto a la propiedad no requiere dramatismo. Basta con que los números acompañen y la paciencia política haga su trabajo. El desenlace todavía no está escrito, pero la trayectoria ya es visible. 7. Alaska. Alaska siempre operó bajo reglas distintas al resto del país, y esa singularidad define su debate fiscal actual. El Fondo Permanente del Estado no solo financia servicios públicos, sino que distribuye ingresos directos a los residentes. Esta estructura transforma la relación entre ciudadanía y recursos naturales. Vivir allí implica participar de una renta colectiva que amortigua muchas cargas tradicionales. En ese contexto, el impuesto a la propiedad aparece como una anomalía histórica. En varios distritos, esa anomalía ya fue corregida. Gracias a regalías petroleras, algunas jurisdicciones eliminaron por completo el impuesto inmobiliario sin afectar el funcionamiento local. La experiencia demostró que el sistema puede sostenerse con ingresos alternativos. Ahora, esa lógica empieza a escalar al nivel estatal. La discusión dejó de ser teórica y se apoya en resultados concretos observables. El Fondo Soberano de Alaska es uno de los más grandes del mundo y fue diseñado con un propósito claro: convertir recursos finitos en estabilidad social a largo plazo. Sus rendimientos permiten absorber fluctuaciones económicas y financiar decisiones estructurales. Destinar una parte de ese flujo a eliminar el impuesto a la propiedad encaja con su razón de ser. No se trata de gastar más, sino de redistribuir mejor. Eliminar esta carga consolidaría un sistema fiscal prácticamente único. Poseer una vivienda dejaría de implicar una obligación anual permanente. Vivir, permanecer y envejecer en el mismo lugar no estaría condicionado por pagos recurrentes. La propiedad recuperaría su carácter definitivo, sin sobresaltos ni revisiones periódicas. Este cambio reforzaría una identidad estatal ya marcada por la autosuficiencia. En Alaska, la independencia fiscal nunca fue un eslogan político, sino una práctica sostenida en el tiempo. El debate actual no cuestiona ese principio, lo profundiza. Si el fondo puede garantizar servicios y estabilidad, el impuesto a la propiedad pierde sentido. La decisión final todavía está en construcción, pero el camino apunta a un modelo donde la riqueza natural redefine, una vez más, las reglas de vivir y poseer. 8. Nevada. Nevada construyó su modelo económico apostando casi todo a una sola carta: el flujo constante de visitantes. Ciudades enteras crecieron alrededor del turismo, los casinos y el entretenimiento masivo, creando una economía vibrante pero profundamente asimétrica. La ausencia de impuesto estatal a los ingresos fue durante años un símbolo de atractivo fiscal. Sin embargo, esa ventaja trasladó parte de la carga a la vivienda, generando una presión silenciosa sobre quienes no participan directamente del negocio turístico. La contradicción se volvió evidente cuando vivir comenzó a costar más que visitar. El volumen de visitantes que atraviesa el estado cada año abre una posibilidad poco común. Impuestos hoteleros, tasas sobre el juego y gravámenes al consumo generan un caudal que supera ampliamente el aporte de los residentes permanentes. Durante mucho tiempo, esos recursos financiaron infraestructura orientada al visitante. Ahora, el debate gira en torno a redirigir parte de ese flujo hacia quienes sostienen la vida cotidiana del Estado. El cambio no es menor, porque redefine quién paga realmente por Nevada. A nivel local, ese giro ya empezó a materializarse. Programas específicos congelan o reducen el impuesto inmobiliario,
con foco en adultos mayores y hogares vulnerables. La medida reconoce una realidad incómoda. Muchos residentes quedaron atrapados entre el encarecimiento del suelo y ingresos que no crecen al mismo ritmo. Aliviar esa presión evita desplazamientos silenciosos y mantiene comunidades enteras en pie. El impacto es gradual, pero perceptible en la estabilidad residencial. La propuesta estatal busca llevar este modelo a una escala mayor. Utilizar el gasto turístico como fuente principal para cubrir servicios públicos permitiría reducir de forma estructural la carga sobre la propiedad. El razonamiento es directo. Quien llega, consume y se va puede absorber parte del costo del sistema. Quien vive y permanece no debería financiar solo un modelo pensado para otros. Esta lógica empieza a ganar terreno político. En este esquema, la frontera entre visitante y residente se vuelve central. Los primeros sostienen una parte mayor del sistema, los segundos recuperan previsibilidad. La vivienda deja de ser una fuente de recaudación constante y vuelve a ser un lugar de arraigo. Nevada ensaya así un equilibrio delicado entre su motor económico y su base social. El resultado todavía está en desarrollo, pero la dirección ya quedó marcada. 9. Kansas. Kansas eligió comenzar por donde la presión era más evidente. Proteger a quienes ya cumplieron con décadas de trabajo y pagos se volvió una prioridad política y social. Los reembolsos totales del impuesto a la propiedad para adultos mayores marcaron un quiebre simbólico. La vivienda dejó de ser vista solo como una base tributaria y pasó a entenderse como un derecho a preservar. Esa decisión cambió el tono del debate fiscal en todo el estado. El éxito inicial del programa tuvo un efecto contagio. Varios condados avanzaron en congelar valuaciones y limitar aumentos futuros, evitando saltos abruptos en las obligaciones anuales. Estas medidas no eliminaron el impuesto de inmediato, pero sí neutralizaron su impacto más destructivo. La previsibilidad se volvió tan valiosa como el alivio mismo. Las comunidades comenzaron a recuperar una sensación de control sobre su permanencia. La estructura económica de Kansas permitió ese margen de maniobra. Una base agrícola sólida, combinada con actividad industrial estable, generó ingresos suficientes para sostener los servicios públicos. El alivio fiscal no implicó recortes visibles ni deterioro institucional. Por el contrario, fortaleció la cohesión local al reducir la ansiedad financiera. El sistema demostró que podía ajustarse sin romperse. Con estos antecedentes, la idea de eliminar progresivamente el impuesto inmobiliario dejó de sonar extrema. El debate se trasladó del terreno ideológico al análisis práctico. Modelos alternativos de financiamiento comenzaron a discutirse con seriedad, apoyados en experiencias locales concretas. El impuesto ya no es intocable, sino revisable. Ese cambio de percepción es quizás el avance más profundo. Kansas avanza con cautela, consciente de sus límites y de su historia. No hay promesas grandilocuentes ni anuncios abruptos. Hay un rumbo que privilegia estabilidad y permanencia sobre recaudación automática. El proceso es lento, pero consistente, y en esa constancia se construye un nuevo equilibrio entre vivienda y Estado. 10. Montana. Montana enfrenta un conflicto que va más allá de los números. El aumento del valor de la tierra, impulsado por compradores externos y migración de alto poder adquisitivo, alteró el equilibrio histórico. Los impuestos asociados a esas valuaciones crecieron hasta niveles imposibles para residentes de toda la vida. De pronto, permanecer se volvió más difícil que llegar. Esa tensión puso en jaque un modo de vida profundamente arraigado. La respuesta del Estado fue intervenir antes de que el desplazamiento se volviera irreversible. Congelar tasas y limitar aumentos fue el primer paso para frenar la sangría silenciosa. Al mismo tiempo, se comenzó a redirigir ingresos provenientes de energía y turismo hacia los gobiernos locales. El objetivo era claro: compensar la pérdida sin debilitar servicios esenciales. El ajuste buscó proteger a quienes ya estaban allí. Condados piloto empezaron a mostrar resultados concretos. Reducciones drásticas del impuesto inmobiliario se aplicaron sin afectar escuelas, caminos ni servicios básicos. La experiencia demostró que el problema no era la falta de recursos, sino su origen. Al cambiar la fuente de financiamiento, la presión sobre la tierra disminuyó.
Esa evidencia fortaleció el respaldo social a las medidas. Para muchos residentes, este debate no tiene nada de abstracto. No se trata de eficiencia fiscal, sino de justicia territorial. La posibilidad de perder la tierra familiar por impuestos crecientes toca una fibra profunda. Montana entiende que su identidad depende de quienes la habitan y la trabajan. Protegerlos se volvió una decisión política central. El camino que explora Montana busca devolver sentido a la propiedad. Que la tierra no sea expulsiva, sino estable. Que el valor no lo definan solo mercados externos, sino comunidades vivas. El proceso todavía está abierto, pero la intención es clara: recuperar el equilibrio entre crecimiento y permanencia antes de que sea demasiado tarde. Después de ver estos 10 casos, la pregunta es inevitable. ¿Debería una persona seguir pagando por una casa que ya es suya? ¿O es momento de replantear un sistema que convirtió la propiedad en una obligación perpetua? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos si crees que este modelo puede extenderse a más estados. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.